Y hoy nos metemos nuevamente con la historia, ¿no? Más Ay, específicamente el año 1978, mm, película igual de 2024, de los mm. hermanos Onetti. Eso me resulta muy tierno, ¿no? Hermanos dirigiendo, haciendo películas en conjunto y que se pongan ambos como directores, es un poco de ternura me da, obviamente como los Coen, como Mm. los Dardenne. Hay algo que me interesa saber cómo funcionan esas cabezas que se complementan y se bancan. Bueno, Eso es lindo. los guionistas de Stranger Things que son mellizos o gemelos, creo que son gemelos. Mirá, también. Sí, Me da un sí. poquito de ternura eso. Los Safdie Brothers son Es unos directores que a mí me encantan. Los hermanos los Safdie. Satfi. Sí. Sí, también. Hay varios casos y es lindo. Bueno, la película que vamos a hablar hoy, se llama 1978, es una película ambientada en la última dictadura cívico-militar, puntualmente en la noche que se jugó la final entre Argentina y Holanda. Final Mm. por el Mundial 78, claramente, ¿no? Eh, es una película que va a empezar dentro de un operativo de un centro de detención clandestina este grupo estaba buscando a otro grupo, llamémosle, no. No, bueno, de Sí, nuevo, estaba buscando a un grupo, a una organización clandestina, sí, eh, guerrillera. guerrillera, exactamente. Mm, Entonces, en la mitad de la película la van a ir a buscar y acá la particularidad de lo que pasa es que ese grupo al que agarran no es al grupo que buscaban originalmente y resultan ser unos satanistas y ahí de golpe la película pega un vuelco de género tremendo y se vuelve una de terror bien gore con eso, con una lógica de bien sí, sería más el cine satanista, ¿no? Porque hay mucho ritual, hay unas figuras cristianas que podemos hablar del nacimiento del anticristo y cosas así. sí. En principio, antes de que entremos a hablar, quiero ver sensaciones, sobre todo de Cami. Con Juan hemos hablado un poco, sensaciones que nos ha puteado por algunas que le hicimos ver y por otras nos ha agradecido. Está bien. ¿Qué le pasa A un ver, a ver. poquito con esto antes de empezar a hablar? Invasión fue tremendo. Em, El trauma de invasión es terrible. A mí las películas de terror me gustan en general y celebro que el cine argentino se meta en ese género. Me parece que está buenísimo que el cine argentino explote ese género. Em, Me pareció que eso, que hay como dos mitades en la película, una que te da miedo la dictadura, otra que te da miedo estos satanistas. Em, pero como la parte de terror cae en muchos lugares comunes, me parece, en todo estaba como todas las cosas que te van a dar miedo, pero típicas. Em, y la parte, en algún punto para mí, hay una parte, toda la primera parte de la dictadura es muy realista en las cosas que muestra de la dictadura, como las claves, ¿no? Eh, las torturas, cómo se hacían las torturas, qué pasaba con las mujeres que estaban secuestradas, qué era lo que buscaban los torturadores, esta cuestión también de la naturalización de esa situación de tortura, cuando tienen a los secuestrados sirviéndoles o limpiándoles o llevándoles cosas mientras ellos comen lo más tranquilos. Bueno, los Falcon Verde, hay un montón de elementos que me parece que está buenísimo. En un momento era como, yo vengo contando mucho de esto de mi contacto en la facultad con jóvenes que por ahí no saben ni los años de la dictadura. Entonces, bueno, dije, qué bueno, aparece algo de eso ahí. Pero lo vi después muy desconectado con el resto. Es como que yo esperaba alguna analogía de eso, de que aparezca. Me parece que la idea está buenísima, la idea de estos que van buscando y estos que tienen esta idea de hay que mantener el orden a toda costa y el subversivo es el enemigo del orden, entonces hay que eliminarlo por cualquier medio, que aparezcan unos que estén diciendo lo mismo, pero desde una perspectiva el satanista y qué sé yo, que contra los que decían eso desde otra mirada. Me pareció que ese hubiera sido como un camino posible para pensar en que llevado al extremo esa idea de destruir al enemigo, destruir al adversario, un adversario construido sin ningún tipo
de debido proceso, de regla, bueno, ahí hay me parece que podría haber sido interesante para mostrar algo. Lo que me pasa es que siento que hay una desconexión entre esa primera parte y la segunda. Sí, creo que es muy claro de que la primera parte tiene un orden que dentro del caos mismo que hay una búsqueda clara, ¿no? Este centro de detención clandestino funciona de esta manera y están buscando a alguien que no saben qué, no conocen bien a este grupo, pero lo están buscando y es muy claro lo que sucede y todo me parece que está bien dispuesto. Vamos a empezar un poco con algunos detallecitos. Si te parece, Juan, vamos al siguiente fotograma, que es la primera imagen de la película y es una bandera despintada. Yo creo que ya desde ese comienzo, la clave que tiene la película, que es interesante, es cómo utiliza el género de terror para narrar los horrores de la última dictadura, ¿no? Y toda la película está en un tono de iluminación, en un tono de saturados para aprovechar y al momento de introducir al color rojo, saturarlo y hacerlo contrastar más. Eh, yo creo que desde la puesta en escena tiene una búsqueda interesante. De nuevo, para narrar los horrores de la última dictadura cívico-militar, introducirlo en el género cinematográfico de terror, me parece que está muy bien logrado eso. Eh, Rápidamente, toda la primera parte nos puede llevar a películas como Crónica de una fuga, Garage Olimpo, que son dos películas en donde muestran los procesos de tortura en centros de clandestinos, pero quizás en esas películas siento que todavía quizás Garage Olimpo tiene algún punto en común con esta. En Crónica de una fuga los malos son malísimos. El único punto que tienen de conexión es interesante, que es el Mundial también, donde hay un momento que festejan en conjunto un gol. Eh, y en la otra hay una especie también de historia de amor, si se quiere, de un, de un militar que se empieza a interesar por una chica detenida. Creo que a comparación de Garage Olimpo, por ejemplo, hay un poquito más de morbo en Garage Olimpo en mostrar el dolor de las víctimas, que creo que esta película, al estar bien metida en el género de terror, no se siente de esa manera. Eh, y siento incluso además que los personajes de golpe empiezan a mostrarse un poco más reales dentro del mismo género, ¿no? Eh, Siento que, si pasamos ya a la siguiente imagen, eh, primero está este detalle, ¿no? Así arranca la película, vamos de la bandera a el personaje de Alarcón, gran elección de cast. Se me murió la cámara, ¿me escuchan? Sí, se ha frenado, te escuchamos perfecto, pero Escuchamos. se ha quedado frenado. Alto plano, tire. Estás Vamos a hacer quedando. el reinicio de Es la buenísimo. camarilla. Un segundito. Ahí, sacamos. Me siguen escuchando Te igual. escuchamos perfecto, Rey. Sí, muy parecido a Videla, la caracterización. A eso íbamos. Si querés pasar al siguiente fotograma ya. Eh, A ver. Ahí volvió. Ahí va. Yo creo que es un gran acierto, no solo usar a Alarcón por sus capacidades de actor, sino por la similitud con Videla. Eh, Hay algo de lo que yo noto en la película en cuanto a las sutilezas de la primer parte y el orden de la primera parte que tiene que ver con, por ejemplo, lo pones a Alarcón como es el jefe de este centro clandestino. Ahora, ¿ellos de dónde reciben las órdenes? De un teléfono que, ya te digo, Juan, si querés mostrar, el 004. El último o el anteúltimo del 004. Hay uno que es el 004, no sé si lo ubicás, después de la calle. Bueno, ya lo va a encontrar. Eso reciben las órdenes desde un teléfono, desde un fuera de plano, un fuera de campo. Ahí cuando llega el llamado, el tipo este hace una seña, ¿no? Ahí tiqui tiqui, se toca el hombro, el militar, un superior,
y van y les dicen, no, ya tenemos lo que necesitamos, no sé a quién carajo agarraron, no me importa, ya los tenemos, bla, bla. Y me parece que ya de por sí esta caracterización de Alarcón como Videla y este llamado desde el fuera de campo, creo que hasta inclusive nos puede dar la posibilidad de hacer una lectura de que, bueno, es el plan Cóndor, ¿no? Las órdenes que vienen desde afuera para llevar adelante el operativo dentro del país. E incluso después pensando que ese operativo es fallido, es erróneo, no se entienden las órdenes, así como les pasó cuando quisieron ir a la guerra con Malvinas y de golpe los dejaron totalmente en pelotas. Siento que esto es una sutileza que está muy bien lograda en la primera parte, que esas órdenes vengan desde ese fuera de campo, desde el teléfono y ya, me parece, me parece extraordinario. Sí, y que sea también esto, digamos, de responder a una orden superior, como justamente evidenciando, digamos, lo, o sea, lo sistemático de esto, ¿no? Claro. Como esta célula, digamos, recibiendo órdenes de arriba, también lo que te permite justamente pensar es cuántos otros lugares como estos había. Entonces eso me parece que también está bueno de ese teléfono como figura de la orden exterior. Porque ahí nombran que ya los tenían y los tienen en la ESMA. Eh, Sí. lo dice en el llamado, ¿no? Sí, hay algo también de la cuestión esta de como el objetivo, ¿no? Como hay una idea como de, bueno, hay que encontrar a todas las personas que participan en este tipo de actividad subversiva y a partir de la tortura es conseguir los nombres, las direcciones y los lugares, ir a buscarlos. En este caso estaban buscando a un grupo concreto, pero em, como incluso en un momento hay un discurso que él le da a una de las personas que está torturando, donde le dice como ustedes están subvirtiendo el orden, ustedes, el tema de las bombas, ustedes ponen bombas y matan gente, entonces yo vengo a como resolver eso o a poner orden frente a eso que ustedes están haciendo en una escena de tortura y ¿cómo se dice? No me sale la palabra de ir en contra de los derechos humanos, de atentado contra los derechos humanos. Entonces, es como la justificación de los propios perpetradores de crímenes y de torturas durante la dictadura entendían lo que estaban haciendo como parte de un objetivo más grande que era, incluso en algún momento dice, salvar la nación o algo por el estilo. Y me parece que eso asociado también a que era la final del Mundial y esta cuestión del festejo por la Argentina, como que une toda esa trama en qué era lo que estaban haciendo ahí o cómo entendían los propios perpetradores lo que estaban haciendo. A mí lo que sí me dio la sensación en esta parte, que está toda la primera parte, que es más sobre esto, sobre las torturas, es que está muy hablada. Es muy, digo, para situar al espectador en tiempo y espacio, si bien hay escenas muy fuertes, hay mucha cosa de diálogos muy largos donde te voy contando todo lo que hice, todo lo que voy a hacer, quién soy, quién sos vos. Como, está bien, pero era bueno, ya está. Viste, como mostrámelo de otra manera, más que el personaje haga un disclaimer tan largo. Sí, si querés, Juan, pasar al siguiente fotograma. De nuevo, creo que el tono encontrado en la forma de representación de esta película con el género terror eh, lleva bien adelante a estos personajes porque incluso los va corriendo un poco de la dicotomía tan fuerte entre estos son buenos y estos son malos eh, y quitarlos un poquito de la solemnidad a la que a veces, con la que a veces se narra los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Eh, si vemos, si quería hacerte un salpicadito, Juan, en los próximos dos fotogramas, eh, de nuevo se ve esa oscuridad en la cara de los personajes, como diciendo, che, acá no hay luz, acá hay algo tétrico, y eso me parece que está bien representado. A veces en las películas de terror me pasa un poco esto de decir, qué hincha pelota, o que me cueste entrar porque simplemente hay oscuridad, tiene que haber terror. Acá creo que está hasta bien justificado narrativamente esa oscuridad. Creo que está muy bien usado. Acá si nos detenemos un segundo en el personaje de Portaluppi, o bueno, hacete unos fotogramas más que vuelve a aparecer y la cara que va a aparecer va a estar hasta inclusive mejor. ¿Ven? Todos los villanos siempre se los ve con ese contraluz fuerte eh, y es interesante para ponerle esa oscuridad. ¿Quería decir Y algo también? no, sí, el escarbadiente. ¿Por qué el escarbadiente es de villano? ¿Es porque es de mala educación? ¿Es porque
Ahora No vamos sé. a ir al personaje de Portaluppi, porque para mí hay algo interesante en este. A mí me dio la sensación con esto de, por un lado tenemos a Alarcón, que lo veíamos muy parecido a Videla, para tenerlo ahí esa representación, y mismo la lógica de la posibilidad de que en el llamado telefónico esté él fuera del campo y el operativo sea más grande de lo que representa, de lo que sucede en nuestro país, digamos. Yo creo que en el personaje de Portaluppi le podemos hacer un tirón para pensar en Jorge Porcel. Y síganme con esto. Eh, si la película va a retratar también cómo el mundial juega en un segundo plano para distraer y poder llevar adelante el operativo. Por ejemplo, mientras están en plena final, que ellos hacen todo lo que hacen, ellos pueden moverse por la calle vacía. Que de hecho eso lo tenés un par de fotogramas más adelante. Si lo ubicás, mandale, si no, no importa. Eh, el mundial los ayuda, la distracción que tiene el pueblo, los ayuda a que ellos lleven adelante sus operativos sin ningún tipo de problemas. Eh, y yo creo que pensar el personaje de Portaluppi como el gordo gracioso, porque es el que hace los chistes, nos hagan reír o no, es el que hace los chistes. Todo el tiempo está haciendo chistes. Es el desagradable con las mujeres, no es el acosador. Encima es gordo. Cuando es como que de repente tiene algunas características que la podemos llevar a Porcel y decir, che, fue de alguna manera esto, sepa más o menos entender cómo va la cosa, que es una forma de colaboración, la distracción, ¿no? Y todo el cine de Porcel apuntaba a eso, el humor ligero, el humor machista, y hasta tiene películas como Los Colimbas se divierten o algo así se llama, ahora no me acuerdo. Entonces creo que puede haber en la figura de Portaluppi algo de eso. Un pensar como el gordo humorista que colaboraba. Porque el personaje no se toma en serio nada y solo le gusta boludear a la gente. Después ese boludear se convierte en torturar a las fuertes también, ¿no? Acá un detalle simpático, ya que estamos en este fotograma. Si ven ahí donde se dobla a la derecha, en la casa, en la puerta hay dos señoras paradas. Están muy disimuladas porque está medio oscura, pero están ahí. Se ve que se enteraron que ese día estaban filmando, no sé qué. Ahí. No, Mabel, no te vas a creer, hicieron una película. Sí. No creo que haya sido intencionado Con para la sus película. celulares. Claro. Les cagaban todo la ambientación. Exactamente. Acá dicen que el palillo es de agrandado y un villano no puede no ser agrandado, coincido. Y Juan hizo un análisis ahí que es el que limpia a los detenidos también. Bueno, sí, me duele un poco porque yo uso mucho palillos. Bueno, ahí sí, es un debate. Es un Capaz debate que lo soy de si un, mandar o no mandar. capaz que soy un villano, ojo. Capaz, claro. Ojo que en las producciones en las que me hicieron participar, suelo ser el villano. Mirá. Estoy en una película robándole la novia al protagonista. Estoy en una película donde se llama Los Alegres y soy literalmente el único personaje ortiva. Estoy en otra película haciendo de agente inmobiliario. Que encima Es todo por el palillo. es todo por el palillo. Es la Mirá, imagen que das, boludo. soy un Por ahí villano. todavía no La llegó tu puta momento en madre. la temporada en la que te revelás como villano. Ojo, me gusta. Ay. Bueno, volviendo al primer fotograma de los 04, Juancito, que es dos antes de este. eh, Esto es en la primera escena cuando nos develan de que uno de los que estaba jugando al truco era era un secuestrado, ¿no? Lo interesante acá es que dejan encuadrado de fondo el mundial para, de nuevo, empezar a reforzar esta idea de cómo eso permitía esto otro también. Esa distracción de que el pueblo esté todo mirando para allá permitía esto, ese segundo plano, que en el siguiente fotograma no lo vamos a ver porque es más auditiva esta escena, pero en el momento de celebración de un gol se escuchan los gritos de gol y los gritos de tortura. Por eso creo que toda esta primera parte de la película está muy bien ordenada y orquestada.
hasta está en el último de los 04, Juan, está pensado en esto de las distracciones, así como poníamos el fútbol, poníamos la cultura con Porcel y ahora la religión. Está este personaje que hace las paces de alguien que lee la Biblia, no sabemos si realmente es un cura, no lo sabemos, pero es el tipo que lee la Biblia y utiliza esa herramienta para quebrar a los detenidos, ¿no? Les hace creer, fíjense, es interesante, hablando de la religión y todo, a alguien completamente ciego le entra con el discurso de la iglesia para quebrarlo. Y eso es algo que sucedía durante las torturas, que aparecía alguien que decía Ah, ser lo de la era. iglesia, y lo Claro. era, claro. Y sí, por eso la idea de la dictadura como cívico-militar, eclesiástica, porque la iglesia también participó o tuvo connivencia con este tipo de prácticas. Claro. Em, Después, lo que, lo que va a pasar es, si querés, Juan, pasar al siguiente fotograma. Acá hay algo. Y esta escena es interesante, ¿no? La hablábamos ayer con Juan de la violencia que contiene, porque estos dos muchachos detenidos están cavando una tumba que durante el transcurso de esa escena, acá el gordo Portalupi los está descansando con un arma, los boludea, y uno incluso piensa como, che, está a un paso de le pega un tiro y bueno, tapámelo, ¿viste? Como hay toda una tensión ahí interesante en esta escena. Y quiero rescatar algo para pensar de más adelante, que es que acá les hace cantar la marcha peronista. Los venía descansando, esto ustedes los peronistas comentan acá, así que, y mientras trabajaban en esta tumba, les empieza a decir, dale, cante en la marcha, cante en la marcha. Y después hasta les plantea cuál era su lema. Eh, Perón o muerte. Patria o Sí, muerte, perdón, padre. patria o muerte. Entonces les dice como, y entonces, como era patria o, mientras los amenaza con una pistola. Para Eh, que ellos dijeran muerte y bueno, con el temor de que con eso les disparara. Exactamente. Y yo creo que algo que termina de desbaratar el orden en esta película, en el siguiente acto, cuando se pone satanista, cuando pasa de género, es que se olvida de esto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque uno de estos dos personajes, ya en el final de la película, se va a sacrificar porque otro personaje se escape con un bebé. Y ese momento de sacrificio dije, para mí era el lugar ideal para que vuelva a traerle orden a esta película y que se muera cantando la marcha peronista. ¿No? Sí, Y yo lo pensé como, bueno, sí, hice un chiste, porque pensaba como los libertarios dejándonos sin órganos ni siquiera. Porque, bueno, porque pero no importa. El tipo igual muriendo con su convicción, con su ideal. Tiene algo, porque lo interesante también de la película, y que creo que está muy bien, es que casi no sabemos nada de ningún personaje. Solo sabemos las funciones que cumplen. Y ellos como detenido por su condición de peronistas, únicamente por eso, que mueran con su ideal, me parecía como algo simbólico y lindo y que daba un cierre a esta escena en donde les hace cantar la marcha mientras cavan su propia tumba. Y reforzaba más la idea de patria o muerte. Bueno, yo doy la vida por la patria salvando al futuro que es ese bebé. Eh, pero lo que va a pasar es que una vez que pase de género la película, se va a olvidar de todo esto. Va a dejar todo esto atrás y va a sí, empezar otra película. Es como si, voy a ser malo porque la verdad no tengo idea, pero es como si uno de los hermanos hubiera dirigido la primera parte y el otro dirigió la otra y no solo se pusieron de acuerdo eh, en cómo transicionar de una a otra. Que eso sí me sí. pareció interesante. Sí, yo Eh, pensaba, ¿qué queda cuando cambia todo esto? Aparecen estos que hacen rituales satánicos. Y vos decís, bueno, el malo, que eran los torturadores, siguen siendo los torturadores porque no los quiero y no me interesa si sobreviven o no, pero aparecen estos nuevos malos, más malos todavía. ¿Quién me queda? ¿Quién me queda para decir, bueno, que me sigo viendo la película? Porque ¿de quién me agarro? Y quedan estos personajes que son los detenidos
Y hay uno de los milicos que es raro también, porque yo le dije el bolche toda la película, porque el pelo así largo y ruludo, supongo que era un infiltrado, entonces que por eso le permitían, parece un docente universitario más que milico, Claro. que formaba parte de ese grupo, que es uno de los protagonistas, no tortura, pero sí amenaza, y en algún momento se enfrenta a los torturadores a decirles, che, esto no está a la altura de los milicos. Cosa que es muy rara Es un milico empático. ese personaje. Sí, sí, y como que aparte les dice como che, yo los valoro a ustedes y están haciendo algo que está muy por debajo de lo que deberían estar haciendo. No sé, raro ese personaje, pero son los únicos, tenés hay 3 detenidos desaparecidos y él, que son los que te quedan para decir, bueno, por alguien voy a seguir mirando la película. Sí, es para que tenga algo de sentido la frase, los milicos no son todos iguales, pareciera. Como no todos los milicos. Sí, queda medio ahí, medio rari, ese personaje en particular. No queda del todo definido, sobre todo, eso después seguramente Mati lo va a retomar, por esos flashbacks que tiene, digamos que ayer un poquito estuvimos hablando, como que está medio... Nada. No sé si con todo lo explicado que está al comienzo, tal vez este personaje quedó demasiado poco explicado o poco entendido tal vez en la película, no sé. Es el único en el que de alguna forma buscan profundizar, pero esa profundización tampoco es... Mirá, me muestra que es hijo de un militar que se suicidó, mató a su mujer y se suicidó. Ahora, yo lo tengo que pensar y bueno, estamos en el 78. Se suicidó que 10 años atrás, como mucho, por las edades del personaje, pienso, más, ¿no? pareciera. Bueno, se suicidó sí, en el 10, 15, 65. sí. ¿Qué me estás diciendo de ese suicidio en el 65? Creo que no me estás aportando nada pesado. A lo sumo, no sé, pensar que era un militar peronista proscripto, ¿no? Claro. O sea, no, porque tampoco... No se dice, no se aclara nada, no se muestra nada. Es algo raro, y a la figura de un militar muerto, al que es incluso más ajeno a nosotros que tratamos de entender o que prestamos un poquito más de atención a la historia, es hasta difícil descifrarlo. Entonces yo creo que a ese flashback le quiere dar humanidad a un personaje que ni siquiera lo necesitaba, te digo. Es como que te quedaste a mitad de camino. Sí. ¿Y por qué tiene esa estética tampoco? Porque yo pensé puede ser un infiltrado. Claro. Pero porque si no, no se entiende mucho. Tiene una estética muy distinta al resto de los torturadores, pero Igual no el se sabe bien infiltrado por tiene mucho qué. sentido que decís, tiene mucho sentido eso que decís, Cami, porque se me cagó la cámara, no, vamos con el reinicio, mientras sigo. Porque quedé como medio amenazante. Sí. Tiene mucho Él es el sentido. que está, él es el que está armando los afiches, y él es el que trata de hablar con las personas y casi que decirles, pero démosle una oportunidad así, asá. Claro. Entonces, tiene mucho sentido esto que decís de que su look para infiltrarse, ¿no? Así que probablemente sea uno que se infiltre. Pero fíjate que eso ni siquiera está... Hubiera sido más interesante que profundicen en eso antes que esos flashbacks que son fuera de contexto, porque la película no está anclada en la subjetividad de un personaje como para de golpe meterte en el flashback de ese Es personaje. bastante coral la película en ese sentido. Va bastante entre los personajes, va como... Es que ni siquiera te diría coral porque ni siquiera se desarrolla. Claro. La situación, Sí. ¿no? Esta es la situación. Acá hay un grupo y hay algunos que operan así, otros operan así, pero la situación es esta. Entonces, profundizar de golpe en ese queda muy raro. De hecho, si querés, Juan, avanzate 2 fotogramas más. Acá lo interesante es la transición que va a haber de género. Ellos le pasan el dato de esta casa, que no es la casa donde estaba el grupo que buscaban, sino es donde estaban estos satanistas. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es el momento en que vamos a transicionar de género. Entonces es interesante que ya de por sí nos muestren el camino al revés, ¿no? Acá la película está empezando a dar el vuelco. Por supuesto, el vuelco lo termina de dar más adelante, pero como nos vamos a acercar a la casa donde están los satanistas, donde va a pasar eso, es interesante que ya tiene este plano marcando ese cambio que vamos a percibir en el mundo mismo de esta película, ¿no? Porque realmente el salto de género es fuerte. Después, transición más, en el siguiente plano, dejé solo este planito,
que es a través de las luces, ¿no? Están torturando a uno de los que agarraron de esa casa y la luz roja empieza a emerger con más fuerza. De repente se saturan las lucecitas, no sé qué, y sale la luz de la tumba. Están reviviendo a los muertos. Y acá un fuera de contexto tremendo para mí, o no sé, quizás Cami ve algo en esto, que es el siguiente fotograma, que esto le pasa al médico. Se encuentra con esto. Sí. Decís, lo primero que sentí yo en esta escena, porque esto es un médico que había venido a este centro clandestino a asistir a la embarazada y de repente cuando se está yendo se encuentra con esta situación. Está este fantasma con este carrito y después hay dos mujeres Con su bebé. con sus bebés encadenadas. Entonces yo lo primero que pienso de esto es la proyección de la culpa del médico que ha colaborado con el tráfico de bebés. Pero digo, de repente entonces me estás metiendo en la subjetividad de un personaje que apareció a los 20 minutos de película, que estuvo una escenita y le das el peso suficiente como para que tenga su propia subjetividad en la narrativa. Me parece un montón. Porque acá es donde él mira para otro lado, vuelve a mirar para acá, desapareció, mira para otro lado, vuelve a mirar para acá, la tiene encima y nos hace asustar. Un fantasma que no volvemos a ver tampoco. Es solo para esta escena. Sí, eso, por ahí el colchoncito vacío para mí es el lugar, es como un lugar común del miedo, el colchoncito que se mueve solo. Después en un momento pasa uno también como haciendo el puente, que también es muy del exorcista, como lo Totalmente. entiendo. Me parece que sí, que en esta que querer profundizar sobre algo que se soslayó cuando llega el médico a asistir a la embarazada, que para mí es muy irreal que un médico, no importa quién lo llame, o una persona, vaya a asistir a alguien en el medio del mundial. Segundo, primero dice que se perdió los festejos, después primero que se perdió el segundo tiempo por los festejos, me parece muy real en este país. Pero más allá de eso, me parece que lo que están tratando es de profundizar, aun cuando ya había cambiado como el foco en esto de hubo profesionales médicos que colaboraron en los nacimientos, en las asistencias, en la asistencia a las embarazadas que tuvieron hijos en la clandestinidad, y dice algo él también en algún momento de, bueno, cuando se necesita un vientre, yo participo, como diciendo, un vientre necesitan, se van a llevar a ese bebé para adoptarlo, eso entendí yo. Me parece que eso quisieron profundizar en ese aspecto de otro elemento más de la dictadura, pero sí, por ahí como fuera de, como ya más colgado. Sí, pero de nuevo, lo que hablamos del orden que tiene la primera parte de la película, acá son todos elementos que van, las tiraron todos ahí, batieron y salió lo que salió. Y de repente el médico entra por acá y lo matan así, y este va por allá y lo matan así, y este así. Y decís, se pierde, se perdió todo el sentido que habían construido muy bien en la primera parte. Y en esta parte se ve todo como de nuevo. Es mostrar, che, nos gusta hacer terror y terror de esta manera y lo vamos a meter acá a la fuerza. De hecho, hay un Porque momento como de elipsis, porque vos ves a dos de los que estaban secuestrados que se están escapando, que les dan un arma, uno de ellos les da un arma para escaparse, y después los ves atados, atado a uno al menos a una cadena en una pared. O sea, ahí hay un momento que no se sabe por qué, no sé, por ahí me perdí algo, pero en la escena anterior yo los había visto como que estaban zafando con un arma y de repente los veo aprisionados en un sótano, entonces también como... es que ahí no hay como mucho desarrollo ahí. es que encima eso está intermediado por el flashback del chico. Porque ahí lo que pasa es que él como que entra, eso, estaban así como decís vos, escapando, él mete una mano en una cortina y se mete en el flashback. Y del flashback cortamos a el ritual ese satánico que están armando. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo eso? ¿Cuál es el orden? Entonces, no parece haberlo. Como ya el momento que le dispara el flashback es raro, y ya después cortar del flashback al momento de realización, che, aprendimos una información nueva. Bueno, ahora estamos en un ritual satánico y ellos están encadenados y decís, ¿qué? ¿Qué? Sí. Y encima, Eh, por ahí, encima, además de todo eso, ese flashback es un poco el ordenante, digamos, el que ordena el final. O sea, que ese personaje que sobrevive al final se vaya, digamos, con ese bebé, es por ese flashback.
porque nos lo muestran, digamos, relacionado a la escena final. Cuando mira ese bebé, es él mirando a esos padres, digamos, ahí fallecidos en la cama. Entonces es como, por ese flashback, él está haciendo eso en ese presente con el bebé. Entonces, ok, pero ¿qué significó eso? Digamos, ¿qué peso tiene en su pasado? ¿Es la soledad? ¿Es que quedó solo? ¿Es que quedó, digamos, a la deriva? ¿Es qué? Eh, Sí, ¿no? Y además, Mm. obviamente, es hasta oportunista, casi que bueno, si querés se lo dejamos pasar. Pero el momento en que nace el bebé, de repente aparece como un demonio de no sé dónde, mata al que hizo nacer al bebé, lo Nace como apunta. de otra persona, ¿no? El demonio. De otra mujer Sí, que está ahí. debe ser del que estaban torturando al principio, que después en un momento Ah. creo que es él, pero que le aparecen unos dedos como en el cuerpo, que tiene medio una figura Mm. similar. No se termina de entender eso, ¿viste? Es como queda muy raro. Eh, y después deja al bebé ahí y se van todos y los dejan escaparse y después los Mm. vuelven a perseguir. Eso es rarísimo. Eh, pero bueno, ¿qué le vamos a andar tirando el verosímil a estas cosas, no? Digo, bueno, se tienen que escapar, se tienen que escapar. Pero ya ¿cómo es? Esto que decías vos, Juan, que es interesante pensar, bueno, ¿qué respuestas hay al final en ese flashback? Es difícil pensar las respuestas. Es muy difícil. Yo creo que primero es interesante, bueno, como decir, este chiste, o no, el chiste es muy fuerte para decirlo, pero como esta dada vuelta del secuestrador llevándose a un bebé que en realidad lo está salvando. Entonces como ese retorcijo ahí es un poco interesante para pensar, pero siento que no va a ningún lado, ¿viste? Hay una escena donde está ella, que es la que da a luz al hijo con el demonio, que había nacido también en ese momento, y que él la acaricia y ella sonríe. Ella le Sí. había dado el hijo al Bolche para que se fuera con él y se queda ahí. Y hay algo como que pareciera como si todo hubiera sido un plan, ¿no? Que el bebé fuera, zafara y formara parte de algo, ¿no? No sé, a mí Claro. me dio esa sensación. Puede ser algo de eso, Eh, porque yo también le decía a Juan que me resultaba muy simpático pensar de que nuestra tierra es tan fértil que podemos engendrar al anticristo, ¿no? Y obviamente energéticamente, en un momento como el 78, las condiciones estaban dadas para que engendremos al anticristo. Eh, pero de nuevo es como, bueno, si todo era un plan, tiene sentido el momento que lo dejan escapar, todo, pero igual está todo muy raro. La a primera mí, parte está muy ordenada, los sí. símbolos que aparecen son interesantes, las formas, todo. Y la segunda parte, cuando a los 40 minutos se desata por completo todo este mundillo de terror, se desordena demasiado. Yo creo que lo Demasiado. que le falta a esa parte es como que no puedo encontrar ningún simbolismo, justamente como los secuestrados los secuestrados, los que están desaparecidos, se convierten en como demonios. Entonces es como, pero ¿cómo? ¿Por qué demonizar a quienes en la primera parte habíamos visto que habían sido víctimas de terrorismo de Estado? Como es que es raro eso, no encuentro entonces el rol que tienen ahora y por qué tienen ese rol ahora. Y después el resto van muriendo sin ningún criterio, que vos digas, bueno, hay algo que me diga, que me explique algo en relación a lo que pasó al principio. Es como decías vos, Mati, parece como si hubiera estado pensado por dos personas distintas. Sí, No sí, sé. sí. yo lo que decía ayer a Mati es que para Es mí, a mí, que no consumo mucho, digamos, terror, pero para mí esta película se perdió eh, una gran posibilidad de una cuestión catártica de volverse una película así. O sea, como elegir una de las pautas. ¿Qué? ¿Vamos a elegir el gore? ¿Vamos a elegir el satanismo? ¿Vamos a elegir el fantasma? Tipo, bueno, Mm. ¿cuál va a ser el enemigo que vamos a mostrar y demás? Pero, por ejemplo, que si al principio, digamos, ¿no? Como quien tiene el poder después lo pierde. Generalmente hay una cuestión ahí de reversión, digamos, en las películas. Nos mostraron tan fuerte, digamos, a estos torturadores al comienzo, que hubiese estado interesante como cuestión catártica de que estos nuevos personajes que se incorporaban se la hicieran pasar como el orto a los torturadores. Y sin embargo, los torturadores Mm. son los que, decíamos yo como a ti, mueren fuera de escena, fuera de campo, no se muestran, por elipsis. O sea, no vemos nunca en ningún momento
el, ese, nada, ese pavor, nada, no la pasan mal, nunca sufren. A mí me hubiese interesado, por lo menos que ver muertes, unas muertes, digamos, que les suponga algo de terror a ellos. Como que el terror se invierte, y eso creo que ni siquiera pasa, y como vos decís, a veces los que vuelven, esos zombies, vamos a poner la palabra zombies, esos zombies a veces tienen gorra de policía, a veces son esos mismos torturados, a veces son, viste, como... Es que yo en esa te la discuto, y siento que quizás yo no necesito ver cómo son torturados ellos, o siento que la tortura podría quedar por fuera, pero bueno, es cuestión de gustos también y todo Obvio. eso. Sí me parece raro que el primero que matan es elipsado, cuando aparece una nueva forma de mal, que vos simplemente porque le pusiste música rara y se movió raro, yo ya le tengo que tener miedo. Eso es lo que decía que no me gusta tanto el código de terror, porque en ese momento es como, che, mostrame el poder, y en vez de mostrarme el poder, elipsis, y nos vamos a otro. Claro. Hasta incluso eso sí debatíamos que estaba interesante, el chiste que hacen con el gordo, cuando están las dos que están en el movimiento para hacer el chiste de que parece que le están chupando la pija, y de golpe se dan vuelta y le tiran la chota que se la estaban mordiendo. Yo siento que ese chiste ya está demasiado buscado, en el sentido de que, che, el movimiento que hacen las chicas no es de que le están comiendo las tripas, es de que están Que le haciendo están chupando. chanchaditas. Y de repente encima después le tiran el pene. Es como, che, ya te lo tomaste para la pavota esto. Está bien, bueno, del gordo decantaban los chistes, pero ya, esto. Podés hacer algo similar y que tiren tripas y que no sea tan obvio el chiste así, pero de nuevo creo que quedó desconfigurado el tono y todo en toda esta última parte. Sí, además para mí la peli empieza con unas placas que te explican el contexto, que entiendo que es para el público que no conoce demasiado la historia, qué es 1978, qué significó el Mundial, y con un discurso de Videla, donde dice, bueno, a la subversión hay que ponerle fin y nosotros vamos a usar todos los medios que sean necesarios para poner orden. Me parece que hubiera estado bueno que ese mismo discurso, que hubiera un discurso del mal, porque de los satánicos, digamos, que hubiera un discurso, un algo, que puede ser similar cuando hay un enemigo que aniquilar, o cuando hay algo que, cuando se construye un nosotros y un otros tan en relación amigo-enemigo al cual hay que aniquilar. Me parece que estaría bueno que los nuevos malos también tengan un discurso así, y que entonces te muestre como algo que tiene que ver con el aniquilamiento de la oposición, o justamente la demonización de los opositores implica algo o supone algo que es riesgoso, porque en este caso hay gente que lo justifica. Fíjate cuando sucede en un caso donde aparece un demonio, ¿no? Como el mismo discurso puesto en esos términos es como, no, es injustificable. Es que o sea, no hay forma de justificar algo así. Para mí ahí es donde falla un poquito en el decir, o sea, nada importa, ¿no? Como el matar por matar, donde cualquiera, o sea, me parece que justamente lo que está bueno e interesante de ese comienzo es que te pone en contexto, o sea, elige ese año, elige esos personajes, digamos, ¿no? Esos torturadores en ese centro clandestino, elige ese contexto. Y yo lo que decía, Mati, es que al final, o sea, con lo que pasa en la segunda película, podría haber sido una cena familiar en Navidad, donde uno de los de la familia invitó a un amigo de la facultad con la mujer embarazada y que son satanistas. Digo, como, o sea, porque al final digo, el contexto inicial no importa de nada, porque al final lo que va a pasar es que va a parir esa mujer y que van a aparecer alguien y va a matar a todos. O sea, se pierde todo ese comienzo, no implica en nada, no ayuda en nada, no tiene ningún tipo de consecuencia en la segunda parte. Ni los satánicos se muestran como quienes vienen a matar a los malos, que eso generalmente digo, o sea, digo que, por ejemplo, en los slashers, el asesino mata a los jóvenes estos que quieren coger, digo. O sea, un poco la regla es quienes cogen mueren, ¿no? Digo, hay un enemigo bien claro en eso.
Acá es, ¿quién matamos? A los que no son zombies, a los que no son satánicos, no se sabe quién es Sí, no se esa sabe. víctima. Sí, yo creo que lo que podrían haber profundizado para mejorar eso es que termina de emerger la cosa a través de la tortura. Entonces, eso podría haber sido interesante que lo trabajen, Mm, que profundicen un poco más, como diciendo, bueno, ¿por qué necesitamos el centro clandestino? Porque ahí es donde se pasan los peores horrores. Ok. Eh, y a mm, través de los peores horrores es que puede emerger el mar en su pureza, si se quiere, o el anticristo. sí. Eh, creo que faltó de alguna forma profundizar en eso porque cuando ya los van a buscar a ese grupo es raro cómo los encuentran. Entonces es como, viste, decir, che, le podrían haber puesto la trampa, le podrían haber armado la trampa totalmente para que ellos se lo lleven y para que en la tortura eh, aparezca ese mal, pero no está profundizado eso. Acá la estamos ayudando un poco, me No, parece, a la peli. incluso si aparecen estos satanistas y aparece este espíritu maléfico de Satán, los borra de así. Digo, como que ni siquiera Mm, significa nada. Digo, como al final no eran tan malos, o incluso es como que me tengo que sentir mal porque se estén muriendo. No, sí, sí. digo, como, o sea, me tengo que poner peor si matan a estos que estaban secuestrados, o pobres secuestrados, ahora encima los va a perseguir uno peor. Es como que, o sea, nada vale, o sea, vale todo lo mismo. Y eso me parece que es donde también de vuelta pierde, pero por no definir, me parece quiénes son en esta segunda parte. ¿Quiénes son? Sí, a Sí, mí, yo lo que pensé, yo lo que pensé cuando llegan a ese lugar, les habían dado, uno de los torturados les da un dato, ellos piensan que están desbaratando una organización clandestina, entran y se llevan a los que estaban sin mirar. Me parece que eso, yo dije, bueno, es como, está bueno pensar la idea de se llevaron a alguien sin mirar, como hacían los militares, que le pasaban un dato, o encontraban a alguien en una agenda de alguien, entonces iban y lo chupaban, y por ahí no tenía nada claro, que ver con nada, pero era igual, era de esa forma, entonces como, mirá la como ironía de hacer eso y llevarse gente que está haciendo un ritual satánico que te termina matando a vos, claro. y lo de que el cura o el que hace de cura ahí va y se roba cosas del lugar, que también era algo que pasaba cuando iban y secuestraban, se robaban cosas de los propios secuestrados. Me pareció bueno, están mostrando eso. Pero después es eso, es esa desconexión total con todos esos elementos verídicos que se encargaron de contar muy bien, ¿no? Los Falcon Verde que salían, la picana, el que era bueno y el que venía y te torturaba, o que te hablaba, te ablandaba, pero después venía otro, decía, te viene alguien peor, venía alguien peor, el de la iglesia que te hacía que se confesaran lo que digo de las mujeres y los militares con los abusos sexuales a las mujeres. Me parece que se encargaron de contar un montón de cosas que están buenísimas en términos de volver a hablar de estas cuestiones, pero después quedó súper banalizado, porque después es como, todo eso no importa, porque para que aparece gente que se come los órganos de los otros, no sé, eso me parece que pues yo pensaba mucho en esto de mis estudiantes y decía, bueno, al principio yo soy muy madre, muy tía, pero decía, bueno, van a conocer, o sea, hay un montón de cosas de esto que son elementos reales, pero después como que casi que pierde la cosa de, che, pero todo lo anterior era real, porque ahora de repente no entiendo. Y obviamente que el terror tiene cosas irreales y está bien, y Eso, está bien que eso se plantea, pero para mí como todo lo anterior que era, para el que no conoce. claro. No, igual yo banco darle ese peso, ese rigor histórico y después transformarlo en algo más, porque lo que te termina de certificar para aquel que no sabe bien es la final del Mundial, ¿no? Ver las imágenes de la final del Mundial, y hasta incluso el título en el diario al final, con Videla festejando campeones mundiales. Mm, Eh, pero, de nuevo, la falta de orden o de claridad en la segunda parte con hacia dónde va lo satánico es lo que descuajeringa todo. sí. Todo lo bien construido, ahí se descuajeringa todo. Pero lo que más me ofendió, y esto me lo tomo personal, Ojo. fue el uso de por una cabeza a la hora de torturar. Siento que no tiene ninguna idea atada, más que, bueno, me podés decir que, bueno, sí, los torturadores les gustaba el tango y usaban tango y una cuestión histórica,
pero a nivel narrativo, construyendo símbolos, pensando en cómo hacen todo lo demás, siento que por una cabeza no tiene nada que ver con esa escena. O sea, siento que entra más en una lógica que con esto que veníamos diciendo de que el fútbol, la religión, el espectáculo, todas esas cosas que El truco. ayudaban. ¿Cómo? El truco aparece. El truco aparece al principio, Mm. exactamente. Que pusieran una canción, no sé, quizás de esa época, que era de la cultura popular. Hablamos con Juan de, no sé, Palito Ortega, es anterior, pero también ha ayudado a hacer cultura de Amigo de los Milicos y de distraer con comedias ligeras en esas épocas. Y prefiero escuchar un Palito Ortega que un Gardel por una cabeza. Siento que no tiene sentido el usar esa canción. Tango en general te diría que raro, no sé si capaz que podemos encontrar un tango, pero esa elección a la hora de la escena de la tortura pareció raro. No me, no me gusta. Y después, bueno, el final es un poco pensar esto, ¿no? En el futuro, ¿qué nos depara el futuro? No sabemos si es una nación anticristo o pensar, o sea, entiendo por esto que decíamos, hablábamos con Juan ayer, de un bebé y sobre todo en un final representa el futuro, la esperanza. Pero sin embargo, esta esperanza está teñida del color rojo, que era el que venía, el que nace y el que se pone fuertemente a raíz de la aparición de estos satanistas. Y encima se lo lleva a uno de los militares. O sea, es como quizás un final fatalista, ¿no? Diciendo, el futuro va a ser una verga. Eh, Siento que quizás un poco ese el mensaje. No sé, no le veo mucha más esperanza ni cosa positiva a ese final. Sí. Sí, a mí No sé, yo. me parece, sí, que, ¿viste cuando decís, ay, qué cerquita, boludo? Como, qué lástima, o sea, y es un garrón, porque como decía Cami, como qué bueno que hagan una película de terror con esto, porque siento que, ok, ya hemos visto un montón de dramas históricos y dramas sobre este contexto, y me parece como que que es algo interesante ver una película de terror sobre esto. ¿Cómo contás una película de terror sobre este momento histórico? Que tanto decimos el último gran momento histórico y oscuro de nuestro país, y con el que tanto jodemos sobre la memoria y no olvidar y reivindicar y y la lucha y ponerlo en un... Ok, y sin embargo, eh, después de esa gran primer parte, me parece que justamente se olvida, usando justamente esa palabra, se olvida de todo lo primero. Entonces, y Sí. es terrible para mí eso, como decir, ay, la concha de la lora, boludo. Lo Y tenías te digo más, ahí. un final interesante que les hubiera resultado bastante más caro, hubiera sido pensar que si bien a la mitad de la película les ayuda que sea el contexto del partido para ellos andar por las calles vacías, ya en el final ya Argentina ganó, hasta te muestran el diario. Y como hemos visto en Plata Dulce, ¿qué pasó? Las calles estaban colmadas de personas y estaban los fisuras ahí en la calle hasta el otro día. Entonces hubiera sido hasta inclusive interesante el llevarse al bebé en medio de esa celebración, ese contraste le hubiera dado un matiz interesante tal vez. Como diciendo, no sabemos si es el anticristo, no sabemos qué pasa, pero eso ya está filtrado en el medio del pueblo. Eh, no, es una producción más cara le estoy pidiendo muchos extras, mucha gente luqueada de época, pero siento que quizás un contraste más interesante lo hubiera dejado. Para mí el concepto está buenísimo. Yo cuando vi, se van a llevar a unos satanistas, porque no sabía nada de la película. Sabía que era de la dictadura, pero no, y de terror, pero no sabía cómo era el concepto. El concepto está buenísimo. Les pasan un dato pensando que van a desarmar una banda de guerrilleros y resulta que se llevan unos satánicos. Es buenísimo que se van en contra de ellos. Ahora, esa segunda parte, después de que se lo llevan, es como las novelas de Polka, ¿viste? Que empiezan con todo un concepto y de repente
las extienden, no las novelas de Polka, las novelas en general de la televisión que se estiran y ya los personajes ya pierden todo el sentido, todo lo que, por lo que se había pensado. Me da como un poco esa sensación que el concepto está re bueno, la idea es de, pienso en cualquier novela, ¿no? 2 hermanos que son jugadores de fútbol y vienen acá a ver al tío referí. Buenísimo. Y después, no sé, termina desvirtuándose a pasar cualquier cosa, dejan de jugar al fútbol. Bueno, eso mismo me da como en la película, como el concepto está bárbaro, después hay algo en el final que quedó ahí trunco. Sí, sí, 100%. ¿Qué nos hubiese gustado ver? Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de los que estén tratando de sobrevivir de estos espíritus malignos, ¿cómo los definimos? ¿Son satanistas? Pero porque en realidad después son como zombies, son como unos, ¿qué son? Como unos espectros malignos. ¿Qué son? Para mí son satanistas porque... Sí, los satanistas son los que llevan ahí al lugar. Pero después de todo ese ritual, son personas muertas que reviven. ¿Qué son? Satanistas son los que, Sí, no los sé. que se chupan. Gente poseída, Gente te diría. poseída. Son tipo demonios, están poseídos. Sí. Poseídos. Sí. Y que los poseídos en realidad persigan. A mí me hubiese gustado que persigan a los militares. Que por ejemplo, sea uno de los últimos en caer. No a los sobrevivientes. A mí me hubiese gustado ver eso, ¿entendés? Que lo que está tratando de sobrevivir son ellos. No, moralista no, boludo, pero justamente me lo pusiste todo tan allá arriba en el principio. Digo, una de las maneras de continuarlo es, bueno, a ver qué hacen. Jugarla que la pasen como el orto. Simplemente por una cuestión de catártica. Si vos sabés que la realidad no fue así, que hay un montón de represores que están dando vueltas, caminando en la calle, se están muriendo, durmiendo la siesta, ya pasó eso. Vos me decís moralista, no, moralista que se hubiesen metido preso, hubiese sido justicia. Entonces, dame un poquito de sangre, dame un poquito de los testículos que se lo arrancan ahí en vivo en cámara después de haberlo corrido por 3 pasillos, no de fuera de campo. ¿Entendés? El escarbadiente que se lo agarra y que se lo rampa por toda la cara, no sé, digo, eso. A mí da un poquito de eso, porque estás jugando a eso. Entonces, que después creo que los que se escapen sigan siendo los mismos torturados, para que encima después sean los que se sacrifican. No, llévate al bebé y estén así con la pistolita. Es como, eso también, boludo, como dale. Sí. Yo siento que eso es entrar un poco en la paradoja del final de Bastardos sin Gloria. Porque, y a mí me encanta, lo estuvimos hablando ayer. A Mati le molesta que lo caguen a tiro, 300 tiros a Hitler en la cara. A mí me parece que lo revienten a Hitler en la butaca del teatro. Me parece maravilloso. La paradoja es que los alemanes están viendo y celebrando a un alemán en el cine matando al enemigo. Sí. Y nosotros en las butacas estamos haciendo exactamente lo mismo. Sí. Estamos viendo una película donde representan cómo cagan a tiros a los alemanes. Exacto. Entonces, ahí esa paradoja que digo es que nos unen conceptualmente a todos en la pasión por la violencia. Sí. Y ahí es donde digo, yo no estoy tan a favor de eso. Pero vos, espera, escuchame, ¿estás de un lado o estás del otro, Mati? Claro, boludo. Yo te estoy diciendo que estamos celebrando que estén reventando unos poseídos a unos torturadores. No te estoy diciendo que revienten a unos inocentes que estén ahí, que está embarazada y que le escondan el bebé. No te estoy diciendo eso, boludo. Y te estoy pidiendo la ficción, ni siquiera te estoy diciendo que nos juntamos ahora en Plaza de Mayo y vamos a buscar a represores que todavía nunca... No, te lo estoy diciendo que lo hagamos en la ficción, hermano. Que es el único lugarcito que tenemos, es el único lugarcito de justicia que tenemos en la vida. Nos queda en el arte, simplemente. Porque si lo vamos a reventar en la calle, no podemos porque nos meten preso. O porque tienen el poder ellos, boludo. Capaz que es eso, capaz que no quiero un mundo tan violento. Sé que lo es y sé que lo va a ser. Y te lo estoy pidiendo en la ficción, Mati. El presidente lo dice en Twitter que no odia suficiente a los periodistas, lo está diciendo. Él sí está pidiendo que sacan a reventar a la gente, a los zurdos improvisadores de mierda. Yo estoy diciendo que hagamos en una película, boludo. Quiero que corran un poquito. Este personaje hace mucho para mostrar que es un abusador, que no solo que no es un torturador, que hace que además es abusador. Podría haber algo después en la parte de terror que muestre lo que él hizo, no sé, que los ponga, algo que pase. Yo no solo eso, hubiera esperado, aunque sea que los malos tuvieran un discurso, reitero, un algo por lo que están haciendo lo que están haciendo. No importa. Que se entienda. O sea, murieron y y no importa, no tiene ningún tipo de peso dramático en la película que mueran ellos. Eso. Ninguno. Yo creo que... Absolutamente ninguno. Yo creo que... Dos cosas voy a decir. Una, que los satanistas quizás tienen tanto símbolo y tanta lógica ya prearmada
que hasta tal vez ni siquiera hacía falta que lo dijeran. Creo que lo podrían haber mostrado de alguna manera, pero si se hubieran sentado a pensar qué querían, hacia dónde lo querían llevar, que eso es lo que siento que no se nota. Y después ahí que Bartolomeo ya tiró que Bastardos sin Gloria está un poco sobrevalorada. Creo que el chistazo que tiene después Bastardos sin Gloria, después de esa gran escena donde se hacen verga todos, es que la guerra se resuelve con un llamado telefónico. Toda esa muerte fueron como innecesarias. Si alguien levantaba el teléfono y decía, che, esto, pum, se terminaba la guerra. Es que justamente para mí a esto lo que le falta es una ironía, la ironía de algo, de que esos ritualistas, no sé cómo se los satanistas, algo tenga de ironía respecto del vínculo con los torturadores. No está, eso no hay conexión. Entonces es bueno, gente matando gente, no sé. Totalmente, Sí. totalmente. Creo que hay algo por ahí. Mm. Y bueno, eso ha sido hasta ahora el aporte mío al El menos. tema No sé es, si el quieren tema decir es algo más. que todos tenemos en la cabeza ideas sobre tal vez qué nos hubiese gustado ver. El tema es que la película es la película. Así que estaría bueno que nos dejen esto, para quienes estén viendo esto en YouTube, qué piensan de esta película, si les gustó, que la vean, por supuesto. Está en streaming, no sé si está en alguna plataforma, seguramente la van a estar subiendo. Estuvo hasta hace poquito en el cine. Eh, A mí el efecto de Perdón, taparme con el buzo cada tanto lo tuvo, de hacer esto. Ah, sí, perdón. Mira. por momentos. Eso sucedió. Sobre todo en la eh, primera parte, te digo, por las torturas y todo eso. Claro. Pero sucedió, eso me pasó. Perdón, estamos, ya que dijiste estaba en streaming, pero en realidad estamos ahora tratando de impulsar películas que han subido a plataformas más comerciales. Esta, por ejemplo, la subieron a HBO Max. Ah, ok. Quienes tengan HBO Max Ok. también la pueden ver ahí. Y vamos a seguir seguramente indagando en esas plataformas para facilitarles las películas. No, y Mm. que la vean en HBO Max. Así también le dejamos un poquito de plata a quienes la realizaron, por supuesto. Y aguante el cine argentino, aguante el cine de terror Re. argentino, aguante el cine nacional. Así que celebramos estas películas, nos guste más, nos guste menos, es el cine que celebramos y que acompañamos y que por supuesto siempre vamos a seguir bancando. Sí. Total, total, total. Y eso, y qué bueno poder debatir de cine argentino. Total, y lo podemos debatir porque Mm. está, porque hay. Claro. Sí, Exactamente. sí, re. Bueno, esto va a quedar subido en YouTube. Vamos a dejarlo por ahí para quienes no hayan podido estar aquí en vivo o para quienes quieran verlo después de ver la película, que lo hagan, que nos comenten qué les pareció la película. Ha sido un placer entonces. Ha sido un placer y será hasta la próxima. Gracias por Pandilla. todo. Chao, Chao, Juan. Chao, pandilla, Cami. nos vemos. Pásala muy tu lindo. Adiós. Gracias.